Solo conozco dos tipos de hombres. Los que le han dado la espalda a la verdad y los que le han abierto los ojos. No hay otros tipos de hombres. El poder del pensamiento es tan grande como el poder de la electricidad. Hemos comprendido el poder de la electricidad, pero la mayoría desconocemos por completo el poder del pensamiento. Y quienes lo conocen no pueden utilizarlo, porque para utilizar el poder del pensamiento hay que transformarse desde la raíz. Intenta pensar en cosas en las que no puedes pensar en absoluto, y te alejarás de la esfera del pensamiento. Hacer esto es entrar en la circunferencia del yo. La puerta a la verdad, la inmortalidad y la eternidad no es un amor lánguido, ni una sed insaciable, ni una pasión insaciable. De hecho, ni la mente ni nada de ella es el camino que conduce a la verdad. La verdad existe donde la mente no tiene acceso alguno. No hay mayor poder que el del pensamiento. El pensamiento es la esencia de la individualidad. El fluir de la vida humana se centra en el pensamiento, todo lo que se manifiesta en su interior se expresa a través del pensamiento. Es el pensamiento lo que distingue al hombre del animal. Sin embargo, debe recordarse que existe una gran diferencia entre poseer el poder del pensamiento y ser dominado por él. No solo hay diferencia, sino también contradicciones. Cuando una persona es dominada por el pensamiento, se vuelve incapaz de pensar. Estar dominado por el pensamiento puede llevar la mente humana a la locura, que no es más que un estado desordenado del pensamiento. Es posible que las raíces de toda locura se encuentren profundamente en la evolución de este tipo de pensamiento a escala global. Bajo la carga caótica del pensamiento, la capacidad espontánea y natural de pensar se ve sofocada, la inspiración para pensar se mata. Y este tumulto de pensamiento se confunde con la verdadera capacidad de pensar. El error de confundir los pensamientos con la capacidad de pensar es la base de la ignorancia humana. Coleccionar ideas no prueba la capacidad de pensar. Pero sí puede compensar la incapacidad de pensar. No hay manera más fácil de satisfacer el ego que con el conocimiento falso adquirido en la ignorancia. Cuanto mayor es la falta de capacidad de pensar que una persona percibe en sí misma, más inclinada está a ocultarla con los pensamientos de otros. Es difícil adquirir la capacidad de pensar por uno mismo, pero es tan fácil acumular las ideas de otros como coleccionar conchas en la orilla del mar. Aunque el poder de pensar es innato en nosotros, la mayoría de nuestros pensamientos pertenecen a otras personas. Desarrollar la capacidad de pensar implica una búsqueda interior, tomar prestado el pensamiento de otros requiere mirar hacia afuera. Por eso digo que hay dos enfoques diferentes, dos caminos contradictorios. El hombre que se preocupa por el estudio del conocimiento niega su propia capacidad de pensar. El verdadero conocimiento no puede adquirirse fuera de uno mismo. Solo el conocimiento que surge de la propia conciencia es genuino. Cuando un hombre intenta ocultar su ignorancia, no la erradica. Ni alcanza el conocimiento. Sería mucho mejor si afrontara su ignorancia en toda su desnudez y tratara de comprenderla. ¿Acaso el conocimiento adquirido para ocultar la propia ignorancia no es más perjudicial que la propia ignorancia? Sin duda, un enemigo disfrazado de amigo es más peligroso que un enemigo declarado. El conocimiento que no nace de uno mismo es el enemigo. Es conocimiento falso. ¿Por qué queremos conocimiento falso? ¿Por qué perseguimos sueños? Nada ocurre sin causa, y en este caso el ego es el culpable. Para ocultar nuestra ignorancia, queremos conocimiento instantáneo, de inmediato, y así acumulamos las ideas de otros. El ego es un impulso fuerte, y esto es lo que impulsa a las personas a memorizar escrituras, a aceptar ciegamente todo tipo de doctrinas. El conocimiento falso fortalece al ego. La conciencia de la propia ignorancia genera humildad, la ilusión de ser sabio fortalece el ego. Para adquirir verdadero conocimiento es esencial aniquilar el ego. La esencia del ego es la posesividad, no tiene existencia real, no tiene un centro propio. Estar en un estado de no posesividad significa la exterminación del ego, y por eso desea poseer todo lo que pueda. Mientras la mente tenga esta tendencia a la adquisición, no podrá conocerse a sí misma. Su frenética carrera por el conocimiento no le da tiempo para llegar a conocerse. Sea esta carrera por el estatus, la fama, la religión, el conocimiento, la renuncia o la naturaleza del alma, es irrelevante, porque donde quiera que haya deseo de cualquier tipo, hay ego. Y donde hay ego, hay ignorancia.
La búsqueda del conocimiento es lo mismo que la búsqueda de la riqueza. La riqueza puede ser una posesión burda y el pensamiento puede ser sutil, pero todas las posesiones externas son simplemente indicios de pobreza interior. Es este sentimiento de pobreza interior lo que impulsa al hombre a explorar lo externo. Y este es el error fundamental de la humanidad. Esta búsqueda externa le impide sacar conclusiones reales. Debido a su pobreza interior, el hombre anhela riquezas externas, lo que crea en él una desarmonía tremendamente perturbadora. Además, es completamente inútil. La prosperidad externa jamás podrá erradicar la pobreza interior. No existe relación alguna entre ambas. La pobreza es interna, y si deseamos prosperidad, también debemos buscarla en nuestro interior. Solo el conocimiento que proviene del interior puede disipar la ignorancia. ¿Quieres riqueza o solo quieres parecer rico? ¿Quieres conocimiento o solo quieres ocultar tu ignorancia? Todas las apariencias son engañosas, pero no puedes engañarte a ti mismo de esta manera. En cuanto te das cuenta de la verdad de lo que te estás haciendo, se produce un cambio fundamental y radical en tu perspectiva. Si ves la realidad de tu ignorancia, no huyas de ella. ¿Qué lograrás con este intento de escapar? ¿Qué sentido tiene esconderse tras doctrinas y escrituras? ¿Qué propósito tienes intentando nublarte con ideas prestadas? Esto no es un remedio. Solo hace, bajo la apariencia de tratamiento, empeorar la enfermedad. Un curandero puede ser más peligroso que la enfermedad que diagnostica, y los medicamentos que prescribe pueden desencadenar una nueva cadena de enfermedades. Querer atiborrarse de ideas solo por el bien del conocimiento es como caer presa de las promesas de una medicina que lo cura todo. Y apegarse a las escrituras para liberarse de la ignorancia solo conducirá a una mayor esclavitud. La verdad no existe en las palabras, la verdad es inherente al ser. Para alcanzar la verdad es necesario liberarse de todas las doctrinas, de todas las estructuras formales. La realización de la verdad solo ocurre cuando uno es totalmente libre. El apego es señal de dependencia, indica falta de confianza en uno mismo. La fe en los demás y la falta de fe en uno mismo es una forma de esclavitud. Solo quien no tiene fe en los demás es realmente libre. La fe en sacerdotes, sectas o escrituras implica dependencia, la fe en palabras o credos también. Les digo que solo la verdadera libertad conduce a la verdad. Deben desechar todos los pensamientos y creencias que hayan adquirido de otros, sin importar de quién. Es parte del crecimiento natural del hombre darse cuenta de su ignorancia. Y una vez que lo hace, nunca debe olvidarlo. Esta tendencia al olvido es autoengaño, es un intento de iluminar el oscuro vacío, y quienes sufren de un sentimiento de inferioridad anhelan estatus, fuerza y poder. Son como hombres cojos anhelando lograr grandes hazañas de destreza física. Hitler fue un ejemplo concreto de esta antigua verdad. Cuanto mayor es el miedo a la muerte, mayor es la violencia que desarrolla en él. Al matar a otros, siente que se ha elevado por encima de la muerte. La explotación y la guerra solo existen porque las personas con mentes perturbadas intentan escapar de su propia locura, y la sociedad se estanca porque ni siquiera somos capaces de ver la magnitud de nuestro malestar mental. Esta carrera por el poder y las posesiones es una enfermedad mortal. La enfermedad no es externa, sino interna, y por eso el hombre no puede escapar de ella. Su ignorancia simplemente lo impulsa a correr aún más rápido. Pero este cáncer está dentro. Y huir de él solo lo intensifica. Este camino finalmente conduce a la locura. La locura es el resultado natural de cualquier intento de lograr lo imposible. Es imposible escapar de uno mismo, y para que la tensión sea soportable, el hombre necesita sustancias embriagantes, ya sea vino, mujeres y canciones, la repetición de mantras, la oración o la adoración. El deseo de riqueza, poder y conocimiento es el deseo de olvidarse del yo. Y para lograrlo se necesita un vino realmente fuerte. Algunos recurren a la religión, y para ellos esta se convierte en un poderoso opio. Esta es la razón, en las llamadas sociedades opulentas, del auge del interés por la religión. Pero sigue siendo una carrera. La cuestión fundamental no es cómo cambiar el rumbo de la carrera, sino cómo acabar con ella por completo.
El filósofo escapa a través del pensamiento, el artista a través de su creación, el político a través del poder, el rico a través de la riqueza, el asceta a través de la renuncia y el devoto a través de Dios. Pero la verdad solo la puede alcanzar quien no intenta escapar de sí mismo. Piensa en esto. ¿Acaso el deseo de acumular, coleccionar, poseer cosas no es simplemente intentar escapar de uno mismo? Y aprender es lo mismo. Estudiar las ideas de otros es simplemente otro intento de ocultar la propia ignorancia. Estoy a favor del poder del pensamiento, pero no estoy a favor de los pensamientos en absoluto. Ningún pensamiento toca la esencia de un individuo. Tampoco lo hace ningún tipo de riqueza. Toda riqueza es externa. La riqueza no puede alcanzar el alma. Simplemente puede crear una ilusión de riqueza. Anoche conocí a un hombre que dijo: soy un mendigo. Tanto sus ojos como sus palabras delataban su pobreza, pero aún así me reí. ¿Por qué te llamas mendigo?, pregunté. Puede que no tengas dinero, pero ¿es eso suficiente para llamarte pobre? Conozco gente muy rica, pero en realidad son pobres. Si te consideras pobre solo por falta de dinero, te equivocas. En cuanto a la pobreza más profunda, todos los hombres son pobres, todos los hombres son mendigos. Quien desconoce la verdad del ser es pobre. Es un mendigo. Y quien desconoce su ser interior es ignorante. Recuerda, la ropa fina no significa prosperidad, y el conocimiento no se obtiene cubriéndose de grandes pensamientos. Una cosa solo oculta tu pobreza, y la otra simplemente esconde tu ignorancia. Para quienes tienen una visión más profunda, las vestimentas majestuosas son una manifestación de pobreza, y los pensamientos grandiosos, un signo de ignorancia. Reflexiona sobre esto. ¿No te estás privando de la verdad? ¿Acaso vale la pena alcanzar algo a costa de tu ser, a costa de tu alma? Una vez estuve con un Maharaja y le pregunté: ¿tienes la ilusión de que eres un rey? Ilusión. Dijo. Sé que soy un rey. Lo dijo con profunda convicción y sentí una gran compasión por él. Cada día me encuentro con hombres eruditos y descubro que solo tienen la ilusión del conocimiento. También me encuentro con monjes y los encuentro viviendo en la ilusión de ser ascetas. La ilusión del conocimiento la crean los pensamientos. La ilusión de la realeza la crea un título, y la ilusión del ascetismo la crea la renuncia. Si uno tiene riquezas externas pero es pobre por dentro, ¿cómo puede convertirse en un asceta simplemente renunciando a sus riquezas? No hay verdad en la posesividad, ni tampoco en la renuncia a las posesiones. La verdad reside en la conciencia de lo que se esconde más allá de ambos. El conocimiento no se encuentra en el pensamiento ni en la ausencia de él. El conocimiento se encuentra donde está el que ve, donde existe quien observa tanto el pensamiento como el no pensamiento. Los pensamientos son solo memoria, y confundimos el entrenamiento de la memoria con el conocimiento. La memoria simplemente proporciona respuestas a preguntas externas y asumimos erróneamente que esto es pensar. ¿Entiendes la diferencia entre pensamiento y memoria? La memoria es completamente del pasado. Es una colección muerta de experiencias pasadas. Entonces, ¿dónde se encuentran las respuestas a las preguntas de la vida? La vida es un enigma, un rompecabezas, porque las viejas soluciones son incapaces de resolver nuevos problemas. No hay relación alguna entre las viejas soluciones que has acumulado y los nuevos problemas que surgen día a día. Y así, la mente pierde contacto con la vida, y así, el hombre envejece y muere mucho antes de que su cuerpo físico perezca. Para investigar la verdad, se necesita una mente que nunca sea demasiado vieja para afrontar los misterios de la vida. Cuando una mente está atada al pasado, pierde su frescura, su inspiración, su capacidad de pensamiento. Se cierra a la vida. La posibilidad del pensamiento puro e imparcial solo existe cuando la mente no está atada a la memoria, cuando no está atada al supuesto conocimiento que ha tomado la forma de memoria. Mirar la vida a través del recuerdo es ver el presente a través del velo del pasado. Solo cuando la mente se libera de esta esclavitud alcanza la capacidad de la verdadera percepción. Y la verdadera percepción conduce al verdadero conocimiento. Si tu visión es pura, el poder latente del autoconocimiento despierta en ti. Tu visión se libera del pasado en cuanto te liberas de la carga del recuerdo y te concentras en el presente.
Nunca confundas la memoria con el conocimiento. La memoria es solo un proceso mecánico, una simple ayuda para pensar. La invención de las computadoras ha demostrado claramente que la memoria es algo mecánico. Con el conocimiento adecuado y los datos correctos, estas máquinas proporcionan las respuestas correctas. No hay margen de error. Alimentamos nuestra mente de la misma manera. Con el Bhagavad Gita, el Corán, la Biblia, las palabras de Mahavira, Buda, Mahoma e incluso la prensa diaria, pero la memoria solo puede imprimir lo que se le ha inculcado. La memoria no puede pensar por sí misma. Es importante, pero su función no debe malinterpretarse. No debe tomarse por lo que no es. El pensamiento real siempre es original, la memoria siempre es mecánica. El pensamiento nacido de la memoria no es original ni está vivo. El conocimiento, en cambio, es totalmente diferente. No es un proceso mecánico, sino que surge de la consciencia. Y, dado que la naturaleza del conocimiento es tal, no puede ser producido por máquinas. La sabiduría nunca es mecánica, pero el aprendizaje sí lo es. Y la mente más estancada pertenece a los llamados eruditos. Este tipo de mente proporciona las respuestas a las preguntas incluso antes de que surjan. Esto no es más que un proceso repetitivo, basado en la fe más que en la iniciativa. El pensamiento que depende de la memoria necesita la fe para sostenerse, y la fe, a su vez, se sustenta en la repetición, que depende de la memoria. Es un círculo vicioso. Esta misma mañana conocí a un supuesto erudito que había memorizado el Bhagavad Gita completo. Lo ha leído una y otra vez durante los últimos 40 años y ahora lo recita día y noche, independientemente de si la ocasión lo requiere o no. La gente lo evita debido a su erudición. Es inquieto y discutidor. No se da cuenta de esto, pero está lleno de ideas sobre cómo traer la paz al mundo. Él es un ejemplo típico de esa mentalidad, mecánica, más que creativa. Estas personas se vuelven esclavas de las doctrinas, y es así como las escrituras se convierten en fuentes de sectarismo y violencia. ¿Cómo es posible que las palabras de Buda, Cristo, Mahavira y Zoroastro distingan a una persona de otra? ¿Cómo es posible que sus palabras se conviertan en la base de la hostilidad y la violencia? Esto ocurre cuando mentes no creativas explotan y distorsionan sus palabras. Una mente erudita es obsoleta, y aunque los problemas de la vida cambian continuamente, las soluciones que estas mentes ofrecen no lo hacen. Son totalmente carentes de creatividad. Si el mundo avanza hacia Marx, este tipo de mente permanecerá con Manu, y cuando el mundo avance más allá de Marx, este tipo de mente permanecerá con él. Ya sea que consulte la Biblia o el Capital, una persona sin originalidad necesita la seguridad de algún tipo de escritura. Las doctrinas e ideologías son más importantes para él que la vida real. El intelecto maduro abordará el problema desde una perspectiva fresca, desde un nuevo punto de vista, y no desde una posición preconcebida, pero el supuesto hombre erudito no puede imaginar que pueda haber algún error en las escrituras. Debido a su falta de sabiduría, este tipo de hombre dice que el error debe estar en la vida. Es como un sastre que culpa a tu cuerpo cuando algo que ha hecho para ti no te queda bien. Debido a la gran carga de escrituras y tradiciones que se han transmitido de generación en generación durante miles de años, la humanidad se ha vuelto incapaz de resolver nada. La mente humana se ha paralizado. Y no solo somos incapaces de encontrar respuestas a nuestros problemas, sino que ni siquiera podemos ver dónde están sus raíces. El hombre debe trascender su memoria, debe despertar su capacidad de pensamiento. Para lograrlo, debes reducir al mínimo la profusión de pensamientos que has acumulado. No debes permitir que tu memoria siga siendo un peso muerto. Debes aprender a no ver tus problemas a través del velo de la memoria, sino a mirarlos directamente, tal como son, cada uno en su contexto actual. Es fatal interponer las escrituras entre tú y la vida, entre la vida y tú mismo. Cuanto más directo sea tu contacto con el ser, mayor será tu capacidad de comprender tus problemas. Para resolver un problema, debes vivirlo. Ninguna doctrina servirá de nada, porque la solución se esconde en el problema mismo. Solo puede ser descubierta por una mente totalmente libre de prejuicios. El poder del pensamiento solo comenzará a despertar en ti cuando te liberes de las ideologías ajenas. Solo aprendes a pensar pensando por ti mismo.
Entonces, un nuevo poder despertará en tu ser interior, entonces, una energía nueva y desconocida se manifestará en ti. Será como si un ciego de repente pudiera ver, como si una casa que había estado a oscuras brillara de repente con luz. Cuando el poder del pensamiento despierta en tu corazón, este se llena de luz. Y con esta iluminación, llega la dicha. Cuando esta luz existe en tu interior, ningún obstáculo se te escapa. A la luz del pensamiento puro, la miseria de tu vida se convierte en una sinfonía. Les insto a que enciendan la lámpara del libre pensamiento en sus vidas. No se conviertan en esclavos de nadie aceptando sus pensamientos. La verdad pertenece a quien es su propio amo. El pensamiento no puede viajar más allá de lo conocido. Por muy alto que se eleve, le es imposible cruzar las fronteras de lo conocido. El pensamiento es la fuente de todo lo conocido, y la extensión de lo conocido es su existencia misma. El pensamiento es la esencia de nuestras experiencias pasadas, y la memoria es su morada. Pero la memoria está muerta, pertenece al pasado. Y el pensamiento también carece de vida. Aunque la verdad sea desconocida, es lo que la vida realmente es. Y por eso el pensamiento nunca puede llevar al hombre a la verdad. Al pensamiento se le prohíbe entrar en el reino de lo vivo, en lo desconocido. Los peces pueden sobrevivir fuera del agua por unos instantes, pero al pensamiento no le es posible dar ni un solo paso más allá del círculo de recuerdos muertos que orbitan lo conocido. En las actividades intelectuales, el poder del pensamiento existe, pero no la experiencia. La experiencia ocurre en el corazón, en la parte más vital del ser humano. Los pensamientos que no se basan en la experiencia están muertos. Pero palabras y nociones sin vida resuenan continuamente en nuestras cabezas y nos tambaleamos bajo su peso. No nos liberan, nos esclavizan. La experiencia del corazón es esencial para la libertad, es imperativa si queremos liberarnos de esta pesada carga. Por eso les digo que no busquen el significado de la verdad, que no busquen una interpretación de la verdad, sino que busquen la experiencia de la verdad misma. Busquen la vida. Sumérjanse en las profundidades de la verdad, sumérjanse por completo en ella y entonces se liberarán de la falsedad. El intelecto solo les permite flotar en la superficie, el corazón los sumerge por completo. El corazón, no el intelecto, es el camino a la liberación. ¿Qué es lo que hablo? ¿Palabras? No, en absoluto. Quienes solo escuchan las palabras no entienden lo que digo. ¿Acaso estamos reflexionando sobre grandes ideas? No, en absoluto. No estamos reflexionando sobre ningún tipo de pensamiento. De hecho, no estamos inmersos en ningún tipo de deliberación. En absoluto. Lo que hacemos es buscar una faceta específica de la vida, un aspecto particular de la existencia. Buscamos una entrada a la existencia misma. Además de la idea de comprensión, la palabra entendimiento también conlleva el concepto de entrada, de penetración, y la vida solo se puede comprender si uno puede penetrar en ella. La vida solo se puede comprender atravesando la puerta del amor, no por los pasillos vacíos del pensamiento y la deliberación. La vida hay que vivirla. ¿Te estoy haciendo entender mis palabras? Pero si no las entiendes, no te preocupes. La preocupación será un obstáculo, te impedirá comprender. Detente un momento y observa lo que te digo. Mira las flores que florecen en el Gulmor de afuera. ¿Reflexionas sobre ellas o solo las ves? ¿Oyes el canto del cuco? ¿Piensas en él o simplemente oyes su canto? Escúchame y verás lo que te digo. No es la deliberación, sino una visión aguda y penetrante lo que te llevará a comprender mis palabras. La deliberación se ahoga en palabras, la visión penetra el silencio. La deliberación reflexiona en vano, la visión despliega significado. La visión es una comprensión mucho más profunda, porque está libre del proceso atado de la deliberación. La deliberación implica tiempo y acción, pero en la comprensión, en la visión interior, ni el tiempo ni la actividad están presentes en absoluto. La visión interior es la culminación de la comprensión, es la comprensión desarrollada al máximo. ¿No lo has visto en los momentos en que has experimentado la belleza, el amor y la dicha? ¿No es solo la consciencia profunda la que está presente en ti en esos momentos? ¿No son esos los momentos en que los pensamientos te despiden?
La verdad, la belleza, la felicidad, todo lo auténtico de la vida, solo puede conocerse en el silencio, en la ausencia de pensamientos, y nunca en las olas y las olas del pensamiento. ¿A dónde vas? Lo que buscas está cerca. Si sigues caminando para encontrar lo que está cerca, te extraviarás. Detente y mira. Para darte cuenta de lo que está tan cerca, basta con detenerse y mirar. ¿Acaso el intelecto no sabe nada? No, desde luego que no. El intelecto solo puede explicar, solo comentar. En cuanto al mundo exterior, los sentidos perciben y el intelecto aclara. En relación con el mundo interior, es el corazón el que percibe y el intelecto el que explica. Los intelectuales que aceptan el intelecto como el conocedor se equivocan. A través del intelecto, nada en absoluto se ha conocido jamás. No es el camino al conocimiento. Pero debido a la ilusión de que es la ruta, se ha convertido en un obstáculo, un impedimento para encontrar el verdadero camino. Entonces, te preguntas, ¿cuál es la realidad del intelecto? La respuesta está en no permitir que tu intelecto se convierta en un obstáculo. Cuando tu intelecto no se interpone entre tú y la vida, entre tu ser y la vida, se crea en ti una actitud abierta y comprensiva. Y esto se convierte en el ojo de la verdad. Me opongo a la superstición y a la creencia ciega, de hecho, toda creencia es ciega. Si alguien tiene creencias, su capacidad de discernimiento nunca se agudiza, nunca se convierte en una llama. Si a un niño sano se le obliga a caminar con muletas de pequeño, sus piernas nunca funcionarán correctamente cuando crezca. Quedará cojo. Y la misma dependencia habitual de las creencias paraliza el intelecto. ¿Puede haber mayor aflicción en la vida de un hombre que un intelecto débil? Pero esto es lo que causa la creencia. Ninguna sociedad ni nación desea realmente que sus ciudadanos desarrollen sus facultades de pensamiento. Todos los tiranos y opresores que gobiernan la administración se enfrentan a un gran peligro si los hombres desarrollan su capacidad de pensar. Existe la posibilidad de una revolución, siempre existe el temor de que los hombres comiencen a buscar la verdad. Las sociedades organizadas, las llamadas religiones y todos los reinos se han construido sobre cimientos de falsedades. Desde el momento en que nace un bebé, se realiza un esfuerzo colectivo para encadenarlo a una dependencia servil de diversas creencias. Esto es todo lo que los sistemas educativos han hecho, y aún así afirman que su objetivo es liberar al hombre. Pero lo que realmente ocurre es que una astuta y sutil esclavitud mental se apodera lentamente de la mente del individuo. Este sistema no enseña a las personas a pensar, simplemente las inunda de creencias. No fomenta la duda, no permite la rebelión y los productos de un sistema educativo de este tipo normalmente son incapaces de pensar por sí mismos. Una búsqueda activa y vital de la verdad surge de la duda, no de la creencia. En la búsqueda de la verdad no hay mayor apoyo ni mayor impulso que una sana sensación de duda. La fe no es el comienzo de la búsqueda de la verdad, la fe es el resultado. La duda caracteriza el comienzo. Cualquier investigación bien planificada comienza con la duda y termina con la fe. Una investigación mal planificada parte de la fe y se lleva a cabo y concluye en la duda. Este tipo de fe no puede basarse en la realidad. ¿Cómo puede ser real una fe fundada en la creencia? Solo el conocimiento perfecto da origen a la fe verdadera. El conocimiento perfecto y la fe verdadera van de la mano. La creencia es ignorancia, la fe verdadera es conocimiento perfecto. La creencia es una fe prestada, la creencia es una fe que te ha sido impuesta, arrojada sobre ti, superpuesta. Una fe que requiere esfuerzo es solo una creencia. Solo la fe que despierta en ti, la fe que te llega de forma natural y espontánea mediante la iluminación del conocimiento perfecto, puede llamarse fe verdadera. No tienes que buscarla en ninguna parte. No tienes que aprenderla, surge por sí sola. Lo que sí tienes que aprender es a dudar, la duda correcta. La duda correcta es el comienzo del proceso para alcanzar la verdadera fe. La duda no es incredulidad. La incredulidad es simplemente el aspecto negativo de la creencia. Si la duda es solo incredulidad, es malsana e incompleta. La duda no es ni creencia ni incredulidad, es una curiosidad desbordante. Es el deseo irreprimible de saber. Es el afán de alcanzar el conocimiento, es la investigación incesante.
es la firme determinación de no detenerse en ningún punto antes de alcanzar la verdad, que surge de la propia experiencia. En mi opinión, tanto la creencia como la incredulidad son impedimentos para la búsqueda de la verdad. La duda es la única manera de alcanzarla. Solo la duda puede, en última instancia, conducir a una persona a la verdad. Había un hombre que buscaba la verdad. Tras años de vagar, se encontró con un santo que vivía en una cueva repleta de libros sagrados. Los temas que abarcaban eran infinitos. Dondequiera que uno mirara, había escrituras, escrituras y más escrituras. El sabio le dijo: todo el conocimiento del universo se conserva en estos libros. Estos volúmenes, llenos de misterios y secretos, han sido recopilados y se guardan aquí solo para quienes vienen en busca de la verdad. Cada buscador puede llevarse un libro de su elección. ¿Cuál de las escrituras te gustaría tener? El joven miró la interminable pila de libros, pensó por un momento y dijo: por favor, deme el volumen que contiene todo lo que los demás dicen contener. Al oír esto, el anciano se rió. Dijo: claro que tengo ese texto, pero es raro que alguien lo pida. Luego le dio un volumen titulado Escritura de la mayor duda. También me gustaría darles a todos el mismo libro, porque este es el único que puede liberar al buscador del caos y confusión de todas las demás escrituras, y conducirlo a la verdad eterna. Vi un laúd en una casa que visité y me impresionó lo mucho que se parecen el laúd y la mente humana. La mente también es un instrumento, puede producir notas armoniosas o discordantes. Pero sea cual sea la nota que produzca tu mente, eres responsable de ella. Así que haz de tu mente un instrumento de armonía y verdad. Mantén tu mente abierta y afinada. Manténla libre del ego. Nada produce una nota más discordante que el ego. Solo quien está lleno de la música interior puede acercarse a la verdad. No es quien intelectualiza sobre el punto y el contrapunto, sino quien es una sinfonía completa en sí mismo, quien encontrará el camino hacia la verdad. No te hablo de luz, de iluminación, porque esa no es la cuestión. La cuestión es la visión. Con visión, existe la luz, sin ella, no hay luz en absoluto. No puedes percibir lo que está más allá de tu visión, así que la cuestión no es conocer la existencia, sino tu capacidad de conocimiento. Tu percepción de la existencia es proporcional al grado en que despiertas tu conocimiento. Alguien me preguntó antes si el alma existía o no. Respondí: si tienes ojos para verla, el alma existe, de lo contrario, no. Normalmente, solo puedes percibir la realidad objetiva. Tus sentidos solo están sintonizados con ella. A través del cuerpo, no es posible conocer nada aparte del cuerpo, no es posible conocer nada aparte del cuerpo mismo. El alma está más allá del cuerpo, su esencia es totalmente diferente. Hay que acercarse al alma de otra manera. La religión es la manera de conocer el alma, la manera de conocerse a uno mismo. La religión es la disciplina del ojo interior, de la visión interior que permite ver más allá del mundo objetivo, que permite trascender la existencia física. Sin embargo, la religión no es pensar, es una experiencia que requiere práctica para alcanzarse. El pensamiento siempre está relacionado con los sentidos, todos los pensamientos se captan a través de ellos. La inspiración para pensar proviene del exterior, no del interior. Los pensamientos pertenecen a otros, no al yo. La culminación del pensamiento es la ciencia, y como esta, el pensamiento siempre se centra en cosas objetivas. El pensamiento jamás puede ir más allá del mundo objetivo. Por su propia naturaleza, se niega cualquier posibilidad de que el pensamiento perciba el alma, pues todo pensamiento nace de los sentidos y se experimenta a través de ellos. Lo que existe más allá de los sentidos no entra en absoluto en el ámbito del pensamiento. Por eso, cualquier pensamiento que intente describir o retratar el alma parece ilógico e incoherente al expresarse. La religión está más allá de la lógica, está más allá del pensamiento y de los sentidos. Y con la religión viene la coherencia. La religión no es una experiencia que surge a través del pensamiento, sino un despertar a la consciencia sin pensamientos. El punto terminal de un pensamiento es un objeto, la percepción última de una consciencia desprovista de objetos es el alma. Todos los pensamientos que pertenecen al alma son, por lo tanto, fútiles. El único camino con sentido es el que conduce a la ausencia de pensamientos.
El estado de despertar, de discernimiento e inteligencia, existe más allá del pensamiento, pero quien se preocupa por él no es consciente de ello en absoluto. Los pensamientos ahogan la realidad subyacente como el humo envuelve el fuego, y así el individuo permanece ignorante de la verdadera naturaleza de la existencia. El pensamiento es dominio de la multitud, el verdadero fuego del conocimiento es exclusivamente personal. El pensamiento no es conocimiento, pero si no existiera, estaríamos ciegos, y el ciego no es consciente ni de la oscuridad ni de la luz. Un monje explicó una vez la luz extensamente a un ciego, pero este no aceptó en absoluto lo que decía. Tenía razón en discrepar, y, en cuanto a su razonamiento, sus argumentos eran coherentes. Para él, lo que no podía ver no existía. La mayoría de la gente posee este mismo tipo de lógica. El ciego era un pensador y su desacuerdo estaba en total consonancia con las reglas del pensamiento. El monje finalmente les dijo a sus amigos: ¿por qué lo han traído? Necesita tratamiento médico más que explicaciones sobre la luz. Yo digo lo mismo. Si tienes visión, puedes ver la luz y entonces puedes conocerte a ti mismo. Lo que percibes es tu verdad, aunque no necesariamente sea la única. La verdad es infinita, pero perceptible. El pensamiento es tu límite, los sentidos son tu límite, y lo que puedes conocer a través de ellos es limitado. Para conocer lo ilimitado, debes trascenderlos. Lo que percibirás cuando trasciendas el pensamiento es el alma infinita, ilimitada y atemporal. El alma se conoce mediante la meditación, mediante la ciencia del yoga. Cuando las corrientes de la mente se disuelven y tu visión percibe la luz interior, tu vida se transforma. Entonces no hay duda de si el alma existe o no, porque entonces lo sabes, entonces lo has comprendido por ti mismo. Entonces estás más allá del pensamiento, entonces experimentas el conocimiento. Lo supremo se alcanza mediante la vacuidad, y la vacuidad se alcanza permaneciendo como un testigo imparcial e inactivo de los procesos de pensamiento en tu mente. Estos procesos son la vida de la mente, su esencia, y debes liberarte de sus ataduras. La imparcialidad, la inactividad y la irreflexión se alcanzan mediante la meditación. Solo tienes que ver, observar, no hay nada que elegir, nada que decidir. Pero este tipo de percepción requiere un gran esfuerzo. El hábito de la actividad se ha arraigado tanto en ti que la simple tarea de no hacer nada se ha vuelto tremendamente difícil. Si concentras tu visión en un solo punto, los pensamientos comienzan a desaparecer, como las gotas de rocío sobre la hierba se evaporan con el calor del sol matutino. El calor de tu observación concentrada basta para disipar el pensamiento. Este es el punto donde comienza el vacío, donde el hombre comienza a alcanzar la visión, donde comienza a percibir su alma. Una noche oscura, estaba sentado solo. No había nadie conmigo, no había pensamientos en mi interior. Estaba totalmente pasivo, simplemente observando, sin un punto de enfoque. Mi visión carecía de objeto, sin razón alguna. Estaba absorto en la percepción misma. Alguien pasó y me preguntó qué hacía. ¿Qué podía decir? No hacía nada. Simplemente estaba allí, solo. Pero ese es el comienzo del vacío. Este es el punto donde dejas atrás el mundo físico y la realización de Dios comienza en ti. Enseño la vacuidad, enseño la disolución, enseño la muerte, enseño esto para que te vuelvas perfecto, para que te vuelvas inmortal. Puede que te sorprenda, pero un hombre alcanza la vida a través de la muerte. Quien se aferra a la vida la pierde. Quien se preocupa por la perfección no logra nada, pero quien se libera de la preocupación vaciándose alcanza la perfección. Una gota de lluvia no puede convertirse en océano manteniéndose apartada de las demás. Su ego es el impedimento, el obstáculo. Por sí sola, la gota jamás podrá llegar a nada, lo único que puede suceder es que se reduzca a nada. El océano no la excluye, su único obstáculo es su propio deseo de individualidad. Sus muros y límites son solo suyos. Quiere fundirse con el océano, pero no quiere perder su propia existencia, no quiere dejar de ser una gota. Este es el problema. Y el problema para el hombre es el mismo. Es imposible que la gota permanezca como una entidad en sí misma y se convierta en océano al mismo tiempo. El caso del hombre es el mismo. Un individuo no puede permanecer como individuo y aún así ser uno con Dios.
Cuando el ego se disuelve, se alcanza el alma. El alma está tan cerca, y sin embargo, nos preocupamos tan innecesaria e insensatamente por el ego. El ego tiene que ser destruido, tenemos que derribar estos muros, estos límites, con nuestras propias manos. Entonces, y solo entonces, podremos formar parte de la verdad infinita e ilimitada. Quienes no tienen el coraje de hacer esto jamás podrán volverse religiosos. Volverse religioso es la mayor valentía posible para un hombre, porque significa la aniquilación de su ego. La religión no es para cobardes. No es para quienes se sienten tentados por el cielo o temen al infierno. Estas tentaciones y temores pertenecen solo al ego. El ego debe ser destruido. El individuo debe morir. Solo un hombre intrépido y valiente puede abrazar la infinita realización de la verdad. Quieres saber la verdad y, sin embargo, permites que el polvo de tus pensamientos se acumule en tu mente. La mente es como un espejo. Límpiala. Entonces verás la verdad ante ti. Entonces verás que la verdad siempre ha estado ahí, justo delante de tus ojos. La más mínima mota de polvo en el ojo puede ocultar la montaña más grande, y el cierre de un párpado frágil puede aislarnos del mundo. Para la vista pura, no debe haber ningún obstáculo entre quien ve y lo visto. Pero cuando hay una obstrucción, cuanto más cerca está del ojo, más imponente se hace. Y algo similar ocurre espiritualmente. Es algo muy, muy cercano al vidente que le impide ver la verdad. ¿Y qué es, te preguntas, lo más cercano al vidente? Soy el yo. El sentido del yo es lo más cercano. Es de extrañar que se convierta en un obstáculo entre tú y la verdad. La apariencia exterior de un hombre refleja su interior. El exterior se tiñe con los colores de su interior. Si todo en su interior es felicidad, todo es hermoso por fuera; si hay miseria en su interior, todo es feo por fuera. Un hombre solo se ve a sí mismo donde quiera que mire. Si estás en el infierno, recuerda que tú lo causaste, pero recuerda también que está en tu poder estar también en el cielo. Si quieres conocer a Dios tienes que fundirte con Él, tienes que hacerte uno con Él. Esto puede parecerles paradójico, porque ¿cómo pueden unirse con Dios si no lo conocen en absoluto? ¿Y cómo podrán llegar a conocerlo si tienen que unirse con Él para conocerlo? Todo esto parece ciertamente paradójico. Pero desentrañar este enigma es comprender con claridad y precisión la base de todas las prácticas espirituales. Una vez me encontré con un artista que pintaba una puesta de sol. Cuando pintas, le pregunté, ¿qué es lo primero que haces? Me convierto en uno con la escena que estoy a punto de pintar, respondió. ¿Cómo lo haces? Pregunté. ¿Cómo es posible, por ejemplo, fundirse con esta puesta de sol? Dijo. En el momento en que un hombre se olvida de sí mismo, se vuelve uno con todo. El artista lo expresó muy bien. Dios es todo lo que existe, la totalidad de la existencia es Dios. Y para ser uno con la existencia, no hay otro obstáculo que tú mismo, tu yo. Dios solo está presente cuando el yo está ausente. Esto es conocer a Dios, esto es vivir en Dios. Para conocer realmente algo, hay que vivirlo. A Dios solo se le puede conocer desde dentro, nunca desde fuera, y por eso hay que fundirse con Él, hay que perderse en Él. Cuando te separas de Dios y miras a tu alrededor, lo que ves es el mundo. Puede que no lo veas, pero eso también es Dios. Pero cuando miras el mundo desde dentro de esa fusión, todo lo que ves es una manifestación de Dios. La visión exterior de la verdad es el mundo, la visión interior de la verdad es Dios mismo. ¿Cuál es la verdadera prueba de que Dios existe? En lo que respecta a Dios, el lenguaje de la prueba es completamente inaplicable. Ningún pensamiento, ningún argumento, ninguna prueba puede alcanzar el nivel de Dios. En el pensamiento, el argumento y la prueba, el yo existe, y donde quiera que esté el yo, Dios no está. Kabir tenía razón cuando dijo que la calle de Dios era tan estrecha que dos personas no podían caminar por ella a la vez. Amor es el nombre de esa calle. El amor es donde vivo, donde existo, donde estoy, y ahí es donde no hay ego, donde el yo no está. Solo en este estado se desvanecen las anteojeras de la conciencia y se hace posible la visión de Dios. Esa visión misma es la prueba. ¿Qué otra prueba de amor necesitas que estar enamorado? No hay otra prueba de la existencia de Dios que estar en Él.
pero se han presentado todo tipo de pruebas en el pasado y se presentarán muchas más en el futuro. Quienes no pueden amar hablan de amor, y quienes no tienen ojos son quienes discuten sobre la visión. Solo hay deliberación y discusión sobre Dios donde no hay vista para verlo, donde no hay corazón para experimentarlo. Y no importa si los argumentos son a favor o en contra de Dios. Los pros y los contras no hacen la menor diferencia. El teísta y el ateo son solo dos caras de la misma moneda. Ninguno tiene visión. Esta falta de visión es la manzana central de la discordia. Que un ciego acepte o no la existencia de la luz no tiene ninguna importancia. Lo único que tiene importancia para él es darse cuenta de que es ciego, porque solo a través de esa comprensión comenzará a buscar la vista. No tiene que preocuparse por la luz, es la vista lo que necesita. Cuando la vista está presente, también la hay. Y si no hay vista, ¿cómo se le demostrará que hay luz? Si no hay vista, tampoco hay prueba de la existencia de Dios. Así que no pidas pruebas de que la luz existe, simplemente comprende que no tienes vista. Y tampoco pidas pruebas de Dios. Simplemente recuerda que lo que es, te es desconocido y que vives en la ignorancia. La luz puede ser desconocida, pero tu propia ceguera puede ser conocida. Dios es desconocido, pero tu propia ignorancia puede ser conocida. Ahora, te pregunto, ¿qué esperas lograr al pensar en lo desconocido? Ningún pensamiento puede ir más allá de los límites de lo conocido, solo corre por la vía de lo conocido, en el surco de lo conocido. Lo desconocido jamás se puede conocer de esta manera. Lo desconocido solo llega cuando lo conocido cede y le da paso. La llegada de lo desconocido depende de la eliminación de lo conocido. Solo cuando lo conocido se despide, lo desconocido aparece en el umbral de la conciencia. No surge de la discusión, solo surge cuando no hay discusión. Solo brota en un terreno libre de deliberación. Esta tierra estéril de discusión y deliberación es tu ceguera, y dedicarte a ella, un cultivo inútil, es tu inconsciencia. Solo cuando toda discusión y deliberación se hayan desvanecido y tu conciencia esté totalmente alerta, alcanzarás la visión que te permite vislumbrar la luz llamada Dios. Para mí, un hombre demuestra su sincero deseo de conocer la verdad no hablando de luz, sino tratando su ceguera. La religión es la cura para la ceguera del yo. ¿Cuál es la prueba irrefutable de Dios? Los ojos. Lo que yo mismo vi al recuperar la vista fue que solo Dios existe, que nada más existe. Lo que pensé en mi ceguera fue que todo lo demás existía, pero Dios no. En el momento en que te das cuenta de la divinidad que llevas dentro, empiezas a ver visiones de Dios donde quiera que mires. Solo ves en el exterior lo que hay en tu interior. Si no ves a Dios en todas partes, entonces date cuenta de que aún no lo has buscado en tu interior. Para disipar una ilusión, no crees otra. Es una tontería embarcarse en un nuevo sueño para librarse de uno viejo. No intentes concebir a Dios, no te inventes conceptos sobre Él. Deja ir todas tus invenciones y simplemente abre los ojos. Lo que ves frente a ti es Dios. Solo eso es Dios. La verdad es como el firmamento, infinito, sin principio, sin límites. ¿Hay una puerta para entrar al cielo? ¿Cómo podría haber una para entrar a la verdad? Pero si uno cierra los ojos, no hay cielo. Y lo mismo ocurre con la verdad. Abrir los ojos es la entrada a la verdad, cerrarlos es cerrar la puerta. No vivo en un mundo diferente. Vivo en el mismo mundo que todos los demás. Pero mi forma de ver la vida ha cambiado por completo. Y este cambio es un cambio en el mundo mismo, porque lo que vemos es lo que somos. Nuestra visión es nuestro mundo, nuestra visión es nuestra vida. Nuestra visión crea el mundo que nos rodea. Si la vida te parece miserable, recuerda que la miseria es tuya, tu creación. Intenta cambiar tu visión, no la vida. Transformar tu visión es transformarte a ti mismo. Todo depende de ti, de tu ser interior. El infierno y el cielo residen en el ser, la mundanalidad y la salvación también residen allí. El ser es inmutable, permanece igual para siempre, pero algunos lo ven como una prisión, mientras que otros lo ven como la esencia de la salvación. Cuando la vida se ve desde la perspectiva del ego, se convierte en un infierno, porque el ego se opone a todo, a todos. Puedo seguir siendo yo todo el tiempo que quiera, pero solo si permanezco diferente y opuesto al resto de la existencia. El esfuerzo por convertirme en yo es un intento de huir con el todo.
y solo resulta en ansiedad y angustia. Conduce al miedo a la destrucción, al temor a la muerte. No es de extrañar que la miseria sea el único resultado de alcanzar este yo rígido, de alcanzar esta irrealidad obstinada e imposible. Pero la palabra también puede ser vista desde el punto de vista de la ausencia de ego, el yo entra en conflicto con el todo, el no yo. Es la asimilación de todo. Y solo esa absorción es real porque la existencia es inseparable, indivisible. Todos los fragmentos y divisiones son solo producto de la fantasía humana. Si soy, soy solo una pieza, solo una parte; si no soy, me absorbo en el todo indiviso. Ser una parte es esclavitud, ser un todo es libertad. Mientras soy, sufro, porque la existencia misma del yo es un duelo eterno con la vida, una batalla a muerte. Pero cuando no soy, estoy en dicha. El no ser es paz infinita. Cuando la conciencia se libera del yo, se libera de todas las tradiciones, se libera de todos los condicionamientos. Separar el yo del yo es fusionarse con Dios. No considero la meditación reflexiva, la idea de meditar sobre algo pensando en ello, como verdadera meditación. La verdadera meditación es sin pensamientos, porque la ausencia de pensamientos es la meditación misma. Donde no hay pensamiento ni deliberación, hay meditación. Tampoco hay pensamientos en el sueño profundo, así que decir que la meditación es solo la ausencia de pensamientos no es del todo exacto. Este es un enfoque negativo, y la meditación no es el aspecto negativo de nada. Al contrario, la meditación es una presencia positiva. Es la presencia positiva de la sensibilidad, de la conciencia, de la comprensión. Solo la vigilia completa, solo la consciencia total, es meditación. Y la consciencia perfecta solo es posible cuando uno está completamente libre de pensamientos. ¿Deseas meditar? Mientras meditas, recuerda que no hay nada delante ni detrás. Deja que el pasado desaparezca y deja ir el futuro. Vacía tu memoria y tu imaginación. No habrá tiempo, solo habrá vacío. Y durante ese momento de vacío sabrás que estás meditando. Este momento de meditación es también un momento de eternidad. ¿Preguntas qué se conoce en el éxtasis del samadhi? Nada. Mientras quede algo por conocer, no estás en samadhi. Samadhi es unión con la existencia. No queda ni un ápice de separación por conocer. La verdad es una, pero dividir la existencia en dos es la creencia ciega más arraigada de la humanidad. Lo que existe es uno, no hay dos. Naturaleza versus Dios, cuerpo versus alma, animado versus inanimado. Estas diferenciaciones no tienen cabida en la existencia. Pero es precisamente debido a estas aparentes diferencias que los argumentos del materialista y el espiritualista cobran fuerza. La existencia es una, pero sus manifestaciones son múltiples, en su diversidad, también es una. En cada parte existe el todo indiviso. Pero la discusión y la deliberación dan lugar a la diferenciación porque solo miran la superficie y no sondean las profundidades. Miran las cosas desde afuera, no penetran en el interior. En cualquier discusión, también debe considerarse la personalidad del hablante. Cuando el hablante se cree separado de la existencia, este mismo sentimiento le impide entrar en ella. Para entrar en ella, es esencial la capacidad de fusionarse; para penetrar profundamente, se necesita unidad. Pero nunca podrá lograr esto a menos que se pierda a sí mismo. Y no puede perderse a menos que abandone todos sus pensamientos e ideas, porque solo es la sombra de sus pensamientos. Carece de existencia propia, es solo una colección de pensamientos. Pero lo que desea es preservar su identidad, no perderla. Y solo puede lograrlo sumergiéndose en más pensamientos, en más discusión. Y a medida que deliberó sobre la verdad, se alejó cada vez más de la verdad misma. Es este debate sobre la verdad, esta deliberación sobre ella, lo que crea el abismo entre la verdad y uno mismo. En esa percepción que surge cuando la mente está vacía de pensamientos, no existen ni el alma, ni el cuerpo, ni Dios, ni la naturaleza, pero hay algo innombrable. Por conveniencia, lo llamaré alma universal. Esa unidad desconocida, sin nombre e indivisa es la verdad. Cuando intentas pensar en ello, aparece en diferentes partes, pero cuando te liberas de pensamientos, se manifiesta en su forma indivisa. Esa es su forma original, ese es su verdadero rostro. La deliberación lo descompone para poder contemplarlo.
La deliberación es un proceso analítico y la naturaleza del análisis requiere que algo sea diseccionado, que algo sea dividido en pedazos antes de poder ser observado. El hombre integrado, sintetizado, simplemente lo observa tal como es. No hay acción alguna en su mirada, simplemente observa. Su mirada es un espejo perfecto y la verdad se refleja en ella tal como es. En el espejo de una conciencia sintetizada no hay ni un solo rastro de dualidad. Esa entidad desconocida que he llamado alma universal es cuerpo y alma, Dios y naturaleza. Estas son solo notas de una sola melodía. Todo es vida. Nada está muerto, nada es inanimado. La muerte no se encuentra por ninguna parte. Las olas surgen en el océano de la vida, luego retroceden y luego se fusionan. Están presentes cuando alcanzan su cresta y cuando menguan. En ambas condiciones existen, porque el océano existe. Los individuos mueren porque realmente no existe tal entidad como un individuo. El teísmo perece porque realmente no existe. Todo lo que no tiene existencia real perece, pero lo que existe, existe siempre. Esto no es solo mi idea, esto no es solo mi pensamiento, esto es lo que veo. Y cualquiera que evite pensamientos y opiniones, que permanezca en silencio, tranquilo, vacío y consciente, tendrá exactamente la misma visión. Si miras el mundo con ojos analíticos verás dualidad, verás división, pero si lo miras directa y claramente, sin nada en tus ojos más que la visión pura, verás que es uno. Una conciencia vacía de pensamientos está en meditación, y la meditación es la puerta a la verdad. Esta es mi invitación para ti, una invitación a adentrarte en el mundo milagroso de la meditación. Me preguntas qué hacer para meditar. Te digo que no hagas nada. Simplemente quédate en silencio y sé consciente de tu respiración. Observa tu respiración conscientemente. Observa cómo entra y sale tu respiración. No la conviertas en una actividad agotadora, simplemente obsérvala con una conciencia tranquila, pacífica y sosegada. Entonces, de forma totalmente natural y sin saber cómo, descubrirás que experimentas una sensación tremendamente placentera. No serás consciente de cómo ni cuándo entraste en ese estado, pero de repente estarás en un lugar donde nunca antes habías estado. Este, de hecho, es el mismo lugar donde tu conciencia ha estado desde siempre. Hay dos maneras de investigar la verdad. Una es mediante el pensamiento, la otra, mediante la comprensión. El camino del pensamiento es circular. Das vueltas y vueltas, pero nunca llegas al final. Esta es una dirección falsa e ilusoria, solo conduce a la división, al sectarismo. Un pensamiento, una ideología, no es más que una proposición intelectual, mientras que la comprensión de la verdad es la experiencia de toda la fuerza vital de la vida misma. Todas las sectas dependen de la lógica y por eso carecen de estabilidad. La verdad es inmutable, y su consecución establece al hombre de una vez por todas en la existencia, en lo eterno, en Dios. El camino del pensamiento es prestado, se avanza por un camino pavimentado con las ideas de otros. Mediante la argumentación y las diferentes combinaciones de estos pensamientos secundarios, se crea la ilusión de originalidad. Solo la realización es original porque nace en el interior de uno mismo. Lo conocido no puede conducir a lo desconocido. La verdad es desconocida, por lo que los pensamientos familiares nunca pueden convertirse en peldaños hacia la verdad. Solo dejando atrás el pensamiento se puede cruzar la puerta a la verdad. La percepción de la verdad no puede ocurrir en el pensamiento, solo puede ocurrir en la corriente clara de la conciencia sin pensamientos. El hombre acumula experiencias a través de sus sentidos. Todas estas experiencias pertenecen al mundo exterior, porque los sentidos solo conocen lo externo. Los sentidos no tienen acceso a nuestro ser interior. Son estas experiencias externas las que dan origen al pensamiento. En el ámbito de la exploración científica, el pensamiento puede ser muy constructivo, tremendamente útil, pero en la búsqueda de la verdad interior, es totalmente inútil. El pensamiento está ligado a los sentidos, no puede alcanzar la conciencia en lo más profundo de uno. Es fundamental recordar que los pensamientos son externos. Encubren el yo en lugar de revelarlo. Y cuanto mayor sea la acumulación de ideas de una persona, más difícil le resultará alcanzar su yo. Un hombre que no se conoce a sí mismo jamás podrá conocer la verdad. Para alcanzarla no hay otro camino, no hay otra alternativa.
Estar atrapado en la especulación intelectual sobre la verdad es como ser ciego y pensar constantemente en la luz. Su pensamiento no conducirá a ninguna parte, la luz es algo para ver, no para pensar. Necesita tratamiento médico, no las ideas de algún filósofo. El pensamiento es la enfermedad, la realización es la medicina. La cuestión no es la luz, sino la visión. Así es exactamente como se relacionan el pensamiento y la meditación. El pensamiento es la reflexión y el análisis de la luz por parte de un ciego, la meditación es alcanzar la visión para ver la verdad. Y el yoga es la ciencia de la meditación. En mi opinión, la meditación es un estado mental, un estado de vacuidad y de perfecta vigilia y consciencia. Cuando la mente está vacía de objetos y despierta plenamente al vidente mismo, se alcanza el estado de meditación. La meditación es la capacidad de ver la verdad. Nuestras mentes suelen estar abarrotadas de objetos, pensamientos sobre cosas, reacciones a estímulos externos, y esto crea un muro que nos aísla, que nos separa de nosotros mismos. La conciencia del hombre está oculta por su intelecto, así como las nubes oscurecen la luz del sol. El hombre es libre de cerrar la puerta a su ser interior si así lo desea. Pero quien es capaz de encadenarse también puede liberarse. La libertad tiene dos caras, así como el poder de crear siempre esconde el poder de destruir. Es importante tener presente esta verdad. El hombre que aspira a alcanzar la verdad, a conocerse a sí mismo, debe atacar en dos frentes. Debe lanzar una ofensiva hacia la vigilia, debe impulsar la vacuidad. Cuando ambos frentes se encuentran, está en meditación. Para despertar, uno debe abandonar no solo la inconsciencia, sino también el orgullo personal por sus pensamientos y acciones. Todo pensamiento y toda actividad deben realizarse en un estado de plena consciencia. Y mediante la práctica constante, el testigo finalmente nace en el ser. La sabiduría latente comienza a despertarse y, con ella, la consciencia del verdadero conocimiento. Esto surge de una lucha constante contra el letargo de la mente. Y finalmente, incluso en el sueño, la consciencia está siempre presente. Esta es la primera línea de ataque. El segundo impulso es la vacuidad. La paz mental inherente debe protegerse de la inquietud y la agitación causadas por el flujo constante de pensamientos e ideas. Uno debe ser como un hombre que camina en la noche, protegiendo su vela del viento. Cada uno de estos ataques complementa al otro, el lanzamiento de uno se apoya en el otro. El nacimiento de la consciencia ayuda a conducir al vacío, el comienzo del vacío ayuda al crecimiento de la propia consciencia. Es difícil decir cuál de los dos es más importante. Cuando la consciencia y el vacío maduran, cuando ambos alcanzan su plenitud, la mente atraviesa una revolución prácticamente imposible de imaginar o describir. Ningún cambio en la vida de una persona es mayor que este. Esta revolución es tan básica, tan fundamental, que toda su vida se transforma. Lo más cercano que puedo expresarlo con palabras es que es como la repentina recuperación de la vista de un ciego. A través de esta increíble experiencia de luz indescriptible, la persona se consolida en su ser. A través de esta revolución, el hombre alcanza la dicha, la consciencia y la realidad de su existencia. La muerte se disuelve, percibe la inmortalidad. La oscuridad desaparece, comprende la verdad. Solo después de esta experiencia comienza la verdadera vida. Hasta este punto, el hombre experimenta la vida de forma muy limitada. Un amigo me dijo, ¿no sería maravilloso si pudiéramos transformar el mundo? Respondí, sería muy bonito, pero ¿dónde está este mundo? Lo busco, pero no lo encuentro. Busco el mundo y solo veo mi reflejo. Dejemos el mundo en paz. Transformémonos. Cuando lo hagamos, el mundo se transformará. ¿Qué otra cosa es el mundo sino esa profunda conexión interior de la que todos formamos parte, que todos compartimos? La comprensión de la verdad es un proceso difícil porque hay que buscarla y vivirla. Pero es muy fácil aceptar lo que dicen las escrituras sobre la verdad, solo hay que creer en ellas. Para comprender la verdad se necesita discernimiento profundo, para lo otro, la creencia ciega basta. Por esta razón, las escrituras son obstáculos que impiden comprender la verdad. Donde existe una creencia ciega, jamás puede haber discriminación alguna. Y recuerda bien, todas las creencias son ciegas. ¿Cómo pueden los ojos ciegos percibir la verdad?
Los ojos ciegos son las puertas cerradas de la conciencia, y la verdad solo llama a la puerta donde una mente imparcial y objetiva está lista para recibirla. ¿Estás listo para ser imparcial? ¿Eres lo suficientemente valiente para liberarte de tus creencias? ¿Están abiertas las puertas de tu corazón a la verdad? Si respondes sí, te digo que nada será más fácil para ti que la comprensión de la verdad. Solo en tu mente parece difícil. Tus creencias, tus convicciones, los valores que has aceptado lo han complicado todo. El hombre capaz de despejar la red de estas complicaciones encontrará la verdad ante sí. Siempre ha estado ahí. Tus ojos estaban demasiado nublados para verla. Todas las casas están llenas de espejos. Pero te has dado cuenta de que un poco de verdad, un poco de amor o un acto de bondad revitalizan tu mirada, tu rostro, todo tu ser. Si no, estás ciego como un murciélago. Has estado perdiendo el tiempo frente al espejo. Entonces, destroza todos tus espejos, no tienes ni idea de cómo usarlos. El hombre sufre. Toda nuestra era sufre. ¿Cuál es la razón? No hay que buscar muy lejos para encontrar la respuesta. Sabemos muchísimo, pero no tenemos experiencia directa alguna. Solo el cerebro está intacto, el corazón se ha reducido a la nada. Y ninguna verdadera realización llega solo con el conocimiento, llega a través de la experiencia. Los ojos que iluminan el camino de la vida no están conectados con el cerebro, su vínculo está con el corazón. Y si tu corazón está ciego, entonces la oscuridad es todo lo que puedes esperar en la vida. ¿Es decepción lo que veo en tus ojos? ¿Sabes que cuando la decepción se refleja en los ojos, significa que el fuego del corazón se ha apagado, que uno se ha estancado y apagado? La decepción es un gran pecado, restringe la energía vital, le impide ascender. No solo es pecado, sino suicidio, porque quien no lucha por una vida mejor se encamina como un autómata hacia la muerte. Es una ley eterna que quien no se eleva retrocede, que quien no avanza es empujado hacia atrás. Siempre que veo a alguien caer, sé que ha dejado de intentar alcanzar las cimas de la vida. Llegar a la cima de la vida es una acción positiva, retroceder, sumergirse en los valles oscuros, es el aspecto negativo de no esforzarse por avanzar y ascender. Al ver tanta decepción en tus ojos, es natural que mi corazón se llene de tristeza, amor y compasión, porque esta desilusión con la vida es el comienzo del descenso al valle de la muerte. Como un girasol, la esperanza se vuelve hacia el sol. La decepción vive en la oscuridad. El hombre desilusionado desconoce el gran potencial que lleva dentro, olvida quién es, en qué puede convertirse. Como una semilla que yace en la tierra, inconsciente de lo que la vida le depara, la situación del hombre absorto en su decepción es la misma. Hoy, todos se encuentran en la misma situación. Nietzsche dijo, Dios ha muerto, pero no me parece tan inquietante como la muerte de la esperanza, pues mientras exista, el hombre tiene la posibilidad de encontrar a Dios. Si no existe la esperanza, la existencia o no de Dios es irrelevante. Es el impulso de la esperanza lo que impulsa al hombre a emprender su viaje hacia lo desconocido, y solo la esperanza le inspira para despertar sus energías dormidas y activar su conciencia latente. ¿Qué debería decir de la esperanza? ¿Debería decir que la esperanza es teísmo? ¿Debería decir que la esperanza es la fuente de todo crecimiento? Pero más importante aún, ¿dónde se encuentra la esperanza? Busco el fuego de la esperanza en todas partes, solo encuentro las cenizas de la desilusión. Si no tienes esperanza, ¿cómo puedes vivir? Sin ella no estás realmente vivo. Disculpen que lo diga, pero todos están muertos. Aún no han vivido. Puede que hayan nacido, pero aún no están a la altura de la vida. Nacer no es vida. Puede que hayan nacido, pero tienen que alcanzar la vida personalmente. Tienen que lograrlo por sí mismos. El nacimiento puede ser anulado por la muerte, pero la muerte no puede destruir la vida. La vida no es nacimiento ni muerte. La vida existe antes del nacimiento, la vida existe después de la muerte. Solo quien lo sabe podrá superar el miedo y la miseria. Pero ¿cómo puede comprenderlo alguien que está envuelto en la desilusión? Un hombre así simplemente perece por la tensión del nacimiento y la muerte. La vida es solo una posibilidad, requiere esfuerzo, una sadhana espiritual para transformarla en realidad. Y la sadhana, el camino hacia la verdad, no nace de la decepción.
La decepción es estéril, de ella no nace nada. Por eso digo que es suicida. Es incapaz de manifestar ningún tipo de poder creativo. Solo tienes que levantarte. Simplemente ponte de pie y deshazte de este manto de desilusión. Has permitido que te envuelva por completo. Solo tienes que decidir deshacerte de él y luego deshacerte de él. Tú y solo tú eres responsable de su existencia. Un hombre se convierte en su pensamiento. Lo que piensa lo crea. El hombre es el arquitecto de su propio destino. La repetición constante de un pensamiento o idea eventualmente se consolidará en una situación real, así que recuerda, lo que eres es lo que has querido ser. Lo has pensado, lo has anhelado. Busca en tu memoria y verás la verdad de lo que te digo. Cuando veas la verdad, también encontrarás la clave para cambiarte a ti mismo. Una vez que tengas su clave, no será difícil desechar los pensamientos e ideas que has tomado prestados. Será incluso más fácil que quitarte la ropa, porque estas ideas que has acumulado son ilusorias, solo existen en tu propia imaginación. Nos encerramos en nuestras propias ideas. Y lo hacemos solos. Pero lo que existe en tu interior siempre ha sido libre. Ha sido libre desde tiempos inmemoriales. ¿Y puedes concebir una prisión más grande que la de la desilusión? Yo no. Lo que los muros de piedra no pueden lograr, la desilusión sí. Es posible derribar muros de piedra, pero la desilusión incluso destruye el deseo de ser libre. Rompe estas cadenas. Se pueden romper, por eso te pido que las destruyas. No son reales, y solo se necesita tu determinación para romperlas para siempre. Así como la oscuridad desaparece en cuanto enciendes una lámpara, lo irreal en ti se disuelve en cuanto despierta en ti la determinación. La luz que impregna la conciencia cuando se liberan las ataduras de la desilusión es a lo que me refiero con esperanza. La desilusión es una condición autoimpuesta, la esperanza es la naturaleza innata del ser. La desilusión es un velo sobre la mente, la esperanza es una manifestación del espíritu. Si no fuera así, el movimiento constante de la vida hacia el desarrollo y el crecimiento no existiría en absoluto. Una semilla anhela germinar porque en su interior existe la esperanza. Toda la vida anhela florecer, todo lo que existe contiene en sí el deseo de su propio fruto. Sin esperanza, ¿cómo puede haber deseo de perfección en lo perfecto? Sin esperanza, ¿cómo es posible el camino hacia Dios? Cuando veo una hoguera que se extiende hacia el cielo, veo esperanza en las llamas. La luz de la esperanza brilla en los ojos de los niños, en los ojos de los animales, en el canto de los pájaros. Todo lo que vive, vive en la esperanza, todo lo que muere, ha muerto en la desilusión. Si observas a niños pequeños que aún no han sido malcriados por la sociedad, la educación y la civilización, verás tres hilos distintivos de la fuerza vital en ellos: esperanza, curiosidad y fe. Estas cualidades son naturales, no se han adquirido. Existen en nosotros, pero se pueden perder. Sin embargo, no se pueden perder por completo, porque la esencia de la naturaleza nunca se puede destruir. La naturaleza solo se puede ocultar, velar. Lo antinatural no es más que una tapadera, nunca puede ser la esencia misma. Por eso te insto a que te desnudes y te veas en tu desnudez. La ropa es una atadura, y una cosa es segura: Dios no está envuelto en ropas ajustadas. Qué maravilloso sería si te quitaras la ropa. Pero recuerda, no me refiero a ropa hecha de hilos de algodón. Hablo de ropa tejida con las cadenas de hierro de las ideas negativas. Estas son tu atadura. Quien se deshaga de ellas puede alcanzar esa desnudez pura en la que vivió Mavirai y de la que habló. Tienes que desnudarte para conocer la verdad, para conocerte a ti mismo, para establecerte en la naturaleza misma de tu ser. Pero primero tendrás que despojarte del manto de la desilusión. Tus otras ropas solo podrán ser despojadas después de que te hayas despojado de este pesado manto. Si titubeas o dudas ante la idea de alcanzar a Dios, es mejor que te des cuenta de que el veneno de la desilusión reside en tu interior. Esto es lo que te vuelve negligente y letárgico. La negligencia puede costarte el objetivo final de la vida. Antes de Dios y fuera de Él, no puede haber meta en la vida. Deja que esta comprensión resuene en todo tu ser. Que penetre profundamente en ti que no hay paz en la vida excepto en Dios, que la perfección se encuentra solo en Dios.
Quien abandona la vida antes de alcanzar a Dios se ha insultado a sí mismo. Se ha rendido antes de convertirse en lo que podría haber sido. Cuanto mayor sea tu determinación, cuanto más elevadas sean tus aspiraciones, más profundo será el despertar de las energías latentes en tu ser. La magnitud de tus logros es proporcional al poder de tus energías. Observa los árboles que tocan el cielo. Sus raíces se hunden profundamente en la tierra. Si te mueve la esperanza y el deseo de tocar el cielo, entonces se despertarán los poderes latentes que yacen en lo más profundo de tu ser. La cima de tu aspiración es la profundidad de tu poder. Aspirar a lo bajo es menospreciarte, pero si tienes que rogar, al menos ruega por Dios. Lo que finalmente deseas llegar a ser debe ser tu dictado desde el principio, porque el comienzo mismo es parte integral del logro final. Sé que estás constantemente rodeado de situaciones que te perjudican y te impiden elevarte hacia Dios, pero recuerda que todos los que han alcanzado a Dios también estuvieron rodeados de circunstancias similares. No uses las situaciones como excusas, porque la excusa, no la situación, es el verdadero obstáculo. Por muy desfavorables que sean las circunstancias, no pueden ser obstáculos reales entre tú y Dios. Es imposible. Es como decir que está demasiado oscuro para encender una lámpara. La oscuridad nunca es tan negra ni las condiciones tan desfavorables como para impedirte alcanzar la luz. El único obstáculo es tu propia desilusión. En realidad, no hay otro obstáculo que tú. No le des demasiada importancia a lo que hay hoy. Mañana desaparecerá. Algo que cambia de un momento a otro tiene muy poco valor. El fluir de las situaciones es como la corriente de un río. Concéntrate en algo sólido, como una roca en medio del arroyo. Esa es tu consciencia, esa es tu alma. Ese eres tú en tu estado natural. Todo lo demás cambia, pero eso es inmutable. Aférrate a ese punto de inmovilidad porque estás a la deriva en los vientos, estás siendo sacudido por las olas. Debes encontrar la base sólida de tu ser. Concéntrate en ella en tu mente. En cuanto te enfoques en este firme cimiento, tu decepción se convierte en esperanza y la oscuridad en luz. Recuerda, quien llama a la puerta del alma con un corazón lleno de esperanza y confianza, con fuerza y determinación, con amor y oración, nunca fracasa. Nunca es rechazado. Un hombre así no puede evitar encontrar a Dios. En el camino al pecado, el éxito es tan imposible como lo es el fracaso en el camino hacia Dios. Si el pecado te trae éxito, es solo una ilusión, si pareces fracasar en tu camino hacia Dios, es solo una prueba. La puerta de Dios nunca está cerrada. Tus ojos pueden estar cerrados, pero solo los has cerrado en tu decepción. Desecha esta decepción, esta desilusión, y observa lo que tienes ante ti. ¿No es el sol que has estado buscando? ¿No es la persona amada que siempre has anhelado? Cristo dijo, pedid y se os dará. Llamad, y se os abrirá. Esto también era cierto antes de Cristo. Y lo será en el futuro. La mayoría de los hombres permanecen a la puerta de Dios con los ojos cerrados. Bienaventurados los que abren los ojos y llaman. Abre los ojos y mira a tu alrededor con cuidado. ¿No ves un cambio constante donde quiera que mires? Todo lo que tus ojos contemplan forma parte de la corriente perpetua de la vida. El hombre que pretende construir un almacén para sus tesoros en medio de un río caudaloso no está en su sano juicio. La verdad no es algo que se cree. No se puede crear en absoluto. Lo único que se puede crear es la falsedad. Es posible ver la verdad, pero no crearla. La verdad siempre está presente. Solo se necesitan ojos para verla.